Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de personal social. Hoy vamos a tener otro tema interesante, vamos a seguir avanzando y conociendo mucho de nuestra historia del Perú. Así que ya terminamos de hablar de las épocas preincas y el día de hoy vamos a presentar un tema nuevo. Supongo que ya te imaginas de quién vamos a hablar porque ahí está nuestro amiguito saludándonos. Muy bien. Entonces, acompáñame a descubrir un poco más del tema del día de hoy. Ahora, por favor, presta atención, tómate un momento para que puedas leer lo que nos está diciendo ese personaje. ¿Quién será? ¿De quién vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender? Sabemos que es nuestro pasado, ¿verdad? A ver, veamos qué nos dice este personaje. ¿Qué más nos va a decir? Muy bien, entonces, ¿qué dice nuestro título? Conociendo el Imperio Inca. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Hoy conoceremos sobre las leyendas que explican el origen de esta cultura. Vamos a ver que hay dos leyendas muy interesantes, ¿ya? También aprenderemos quién fue el Inca y cómo estaba dividido el Imperio del Tahuantinsuyo, que era el territorio que era gobernado por los incas. Muy bien. Mira, para esto has visto los dos videos que te he mandado, ¿verdad? En los videos hemos visto las dos leyendas, que son las leyendas más importantes que tratan de explicarnos de cómo se inició el Imperio Inca. Muy bien, aquí nosotros vamos a ver, con ayuda de mi lupita, que vamos a hablar de esta cultura, que es la cultura inca. Acá tenemos a un representante que está simbolizando al Inca, ¿correcto? Y acá tenemos las manifestaciones culturales que ellos nos han dejado, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué nos dice nuestro personaje, chicos? Nos dice, los incas fue una de las más grandes civilizaciones que florecieron en América del Sur. Muy bien. Sus orígenes se fundamentan en dos leyendas, ¿correcto? La leyenda del lago Titicaca y la leyenda de los hermanos Ayar. Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a resumir lo que has aprendido en el video sobre la primera leyenda, que ha sido de Manco Cápac o Mama Ocllo, o también conocida como la leyenda del lago Titicaca. Muy bien, esta leyenda nos narra, como dice acá, la aparición de dos personajes, mis amores, ¿correcto? Estos personajes salieron del lago Titicaca, que fueron enviados por el dios Huiracocha para fundar un nuevo imperio. El cetro de oro se hundió en el cerro Guanacaore, ¿ya? Manco Cápac y Mama Ocllo fundan el Imperio Inca y luego lo llamó Tahuantinsuyo. Muy bien, qué interesante. Ahora veamos la segunda leyenda. Muy bien, ahora vamos a hablar de los hermanos Ayar, ¿correcto? En la historia nos dicen que ellos salieron de Paucartambo, ya del cerro Taputoco. Habían 3 ventanas y de ahí salieron los 8 hermanos. Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchi y Ayar Auca. Pero en el trayecto para poder buscar el territorio donde ellos iban a fundar el imperio, ocurrieron varios detalles. Por ejemplo, el primero, Ayar Cachi fue enviado por los otros hermanos de regreso ¿a dónde? A Tamputoco, al cerro. Y ahí, ¿qué pasó? Siendo enterrado vivo en la caverna, quedó enterrado, ¿correcto? Ayar Uchu ya se convirtió en piedra en el cerro Guanacabre. Ayar Auca le salieron alas, también se convirtió en piedra al querer volar. Y finalmente se quedó simplemente Ayar Manco, que finalmente es Manco Cápac, fue el que se establece en el Cusco, dando origen a este hermoso imperio. Qué interesante estas dos leyendas. Lo que tenemos que aclarar, chicos, que estas dos leyendas tratan de explicar la aparición del pueblo inca, porque a ciencia cierta no se sabe cómo nació esta cultura.
vamos a hablar sobre el Inca. El Inca era considerado el hijo del dios Sol. Todos lo obedecían y respetaban. Era la máxima autoridad del imperio incaico, ¿correcto? El imperio fue gobernado por 14 incas. El imperio de los incas se llamó Tahuantinsuyo. En algunos textos vas a encontrar que dicen 13 incas. Y en otros textos vas a encontrar que dice 14 incas, ¿correcto? Dentro de la indumentaria tanto del Inca como de la joya y del pueblo existía una vestimenta tradicional. Aquí te estamos mostrando algunas de las vestimentas del Inca, ¿ya? Como por ejemplo las plumas de ave verde, el cordón, que es el yauto que lleva acá, el cetro, ¿no es cierto? Su casco, ¿ya? El rapaje o mascalpacha, que es el que acompaña al Inca, ¿ya? El pequeño cetro de Mactapa, el que está acá, correcto, el escudo con su bandera, ¿no es cierto? Las pulseras que eran de chipana, ¿no? La sandalia y su túnica, correcto. Es simplemente para conocer un poquito cómo se vestía el Inca. Muy bien, chicos, entonces decimos que habían 14 incas. En la última parte del periodo incaico, dos hermanos pelean por el trono inca, pero era Huáscar quien había sido elegido para ser sucesor del Inca, ¿correcto? Entonces Atahualpa era su hermano quien dirigía las tropas del ejército inca y él deseaba el trono. Es así que Atahualpa lucha con su hermano Huáscar y le quita el trono. Vamos a ver qué nos dicen acá. Antes de la llegada de los españoles, Atahualpa pelea con su hermano Huáscar y le quita el trono. Atahualpa fue tomado luego prisionero por los españoles y manda a matar a su hermano Huáscar. Eso lo vamos a ver, chicos, cómo fue que Atahualpa, en su desesperación, pensando que su hermano le iba a quitar el trono, secretamente lo manda a matar. Por eso que los historiadores a veces solamente consideran 13 incas hasta Huáscar, porque fue elegido legítimamente, y Atahualpa fue quien usurpó el trono, ¿no? He ahí la diferencia, que algunos historiadores consideran 13 incas y otros consideran 14 porque lo consideran Atahualpa también dentro de la dinastía inca. Muy bien. La expansión inca. La expansión inca, chicos, el Tahuantinsuyo fue creciendo, ¿correcto? Fue creciendo. Y estos, dice así, 4 fueron los incas que lograron expandir o extender el territorio del imperio incaico, ¿correcto? Y estos abarcaron, como dice acá, desde Chile, que acá está Chile, todo esto es Chile, este es parte de Argentina, y llegamos a Ecuador con parte de Colombia, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes fueron los incas que lograron esto? Bueno, Pachacútec, si se dan cuenta acá, tuvo 2 gobiernos en los cuales él logró, a través de las guerras, hacer que los pueblos que estaban alrededor fueran sometidos y que formen parte del imperio inca. Luego siguió Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ¿correcto? Pero se considera a Pachacútec como el que logró extender el mayor territorio. Y acá tenemos la figura de Pachacútec, como más o menos lo ilustraron las personas. Ahora, ¿qué hemos dicho? Eran 13 incas, ¿correcto? Ellos formaron y agrandaron el Tahuantinsuyo. Acá está el Tahuantinsuyo. Estamos notando que en la parte de América del Sur hay un circulito al centro porque donde se hundió el cetro de oro era el Cusco, ¿correcto? Y el Cusco, la palabra Cusco, chicos, significa ombligo del mundo. Entonces, la capital del Tahuantinsuyo, chicos, fue el Cusco. ¿Y qué significa Cusco? Significa ombligo del mundo. Tahuantinsuyo significa 4 regiones, ¿correcto? 4 regiones, y otros le dicen 4 suyos, ¿correcto? Y la historia nos comenta que tenía un promedio de 12 millones de habitantes el imperio incaico.
¿correcto? Entonces, nuevamente, la primera pregunta sería, ¿cuál era la capital del Tahuantinsuyo? ¿Tú qué me vas a responder? Cusco, muy bien. ¿Y qué significa Cusco? Ombligo del mundo. Muy bien. ¿Cómo se llamó el imperio de los incas? Tahuantinsuyo. ¿Y qué significa Tahuantinsuyo? Significa 4 regiones. Y el Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 partes que ahora lo vamos a ver. Muy bien, aquí vemos ya el Tahuantinsuyo diferenciado por 4 colores. El azul, el amarillo, el rojo y el verde. Ese es el nombre que recibe el imperio inca, ¿ok? Los incas, en su afán de gobernarlo todo, ¿no?, tuvieron que dividir este imperio, como les dije, en 4 territorios o 4 suyos. ¿Por qué? Porque era muy grande y el inca no iba a poder gobernar todo, ¿correcto? Entonces tenía que también tener personas que le ayuden a gobernar. Vamos a ver cuál es el antisuyo. Mire el color, el antisuyo es el color amarillo. Vamos a ver cuál es el collasuyo. El collasuyo es el territorio gordito, el de color rojo. ¿Cuál será el chinchaysuyo? El chinchaysuyo es el color azul. ¿Y cuál será el contisuyo, chicos? ¿Qué color nos quedó libre? El verde. Es el territorio más pequeñito. No te olvides que en la parte central, donde estoy poniendo el puntero, ahí quedaba la capital, que era el Cusco. ¿Y qué? Cusco significa ombligo del mundo. Muy bien, ahora vamos a ver la organización social. Entonces vamos a notar que en el imperio incaico habían clases sociales. ¿Quién estaba a la cabeza, chicos? El inca. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que era considerado el hijo del dios Sol. Luego teníamos a la nobleza, que se dividía en 2, que era la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre eran sus hijos y su esposa. Y la nobleza de privilegio eran sus otros familiares y las personas que lo ayudaban a gobernar. Luego teníamos al pueblo. En el pueblo tenemos a los atunrunas, a los yanaconas y a los mitimares, ¿correcto? Entonces, podemos graficar lo que es la organización de los incas de 2 maneras. La primera manera es que arriba teníamos aquí, chicos, al inca, que era la máxima autoridad, correcto, todos lo respetaban. Luego, ¿quién seguía? La nobleza de sangre, su esposa y sus hijos, y la nobleza de privilegio. Y abajo estaba el pueblo. Pero una característica del pueblo, chicos, es que también el pueblo era, o se organizaba el pueblo. Entonces, aparece la siguiente diapositiva indicándonos cómo se organizaba el pueblo. Entonces, nuevamente, aquí tenemos arriba al inca. Luego, ¿quién seguía? La nobleza, correcto, que podría ser, que dijimos, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Finalmente, el pueblo, correcto, y debajo del pueblo, este pueblo se organizaba en archos, correcto. En la siguiente clase vamos a hablar un poco de las formas de trabajo del imperio inca para que puedas entender qué eran los auchos. Muy bien, entonces vamos a resumir rapidito que hemos aprendido. Entonces, el inca era el jefe político y líder religioso. Mira tú, era el jefe político y el líder religioso, considerado como el emperador e hijo del dios Sol. La colla, ¿quién sería la colla, chicos? La colla era la esposa del inca. Ahora, los amautas, acuérdense que los hijos del inca tenían que estudiar. Entonces, en esa época si hubiera vivido en esa época, yo hubiera sido una amauta. ¿Eso qué quiere decir? Que los amautas son los maestros o profesores, ¿correcto? Entonces, ellos enseñaban, ¿pero a qué enseñaban? ¿A todos? No, chicos. Ellos enseñaban en el colegio, pero no se llamaba colegio, se llamaba Yachayhuasi, ¿correcto? El Yachayhuasi. Y solamente ellos podían enseñar a los hijos de los incas. Imagínate, o sea, el pueblo no tenía a su amauta, no tenía a su maestro. El pueblo o las familias eran enseñadas por sus propios familiares, por el papá o por la mamá. Finalmente, acá tenemos la nobleza de sangre. La conformaban, ¿quién dijimos? Los familiares del inca, ¿correcto? Continuemos. Entonces, allá vimos la nobleza de sangre. Ahora,
¿Quiénes conformaban la nobleza de privilegio? Le dije que eran los allegados, los que le ayudaban a gobernar y a dirigir el imperio. Entonces sabemos que también tenían sacerdotes, entonces ¿qué decimos? Lo conformaban los sacerdotes, ¿correcto? Los jefes militares, porque hemos visto que era un pueblo que peleaba y luchaba para poder agrandar su territorio, y los allegados del Inca, que eran los jefes que le ayudaban a gobernar los diferentes territorios. Ahora, ¿quiénes eran? Vamos a ver, imagínate, ya tenemos a todo el pueblo. En el pueblo tenemos las personas que son del pueblo. Tenemos a los prisioneros, personas que eran de otro pueblo, les ganaron en la batalla y esas personas formaron parte del pueblo. Y de mi pueblo yo tenía personas que elegía para que me ayuden a gobernar estos pueblitos que habían sido sometidos. Y estos pueblitos tenían mis prisioneros que me ayudaban a mí, al Inca, a cuidar mis tierras. Entonces vamos a ver cuál es cuál. Muy bien. Mira acá, los Atunrunas, chicos, era o lo conformaba la masa popular del pueblo. O sea, todos los que eran netamente del Tahuantinsuyo cuando se inició. ¿Correcto? De ahí se escogieron a los Mitimaes, personas especiales, ¿correcto? Que eran trasladadas, ¿ya?, de sus pueblos con fines de colonizar. ¿Qué quiere decir colonizar? Agrandar el imperio, o sea, los mudaban. ¿Sabes qué? Ya no vivas acá, vas a vivir acá, porque necesito que acá siembres, que acá coseches, tú y tu familia se van a trasladar acá. Entonces, ahí aparecían los Mitimaes, personas que se encargaban de colonizar los territorios. Y los Yanaconas, chicos, eran los prisioneros de guerra, a quienes los tomaban como esclavos y les hacían trabajar las tierras del Inca. Ahora, entonces, para poder gobernar todo este imperio tenían que existir leyes, pero en el imperio Inca, chicos, solamente existían 3 leyes importantes. La primera ley era el Ama-Key, que significa no seas perezoso, no seas ocioso, ¿correcto? Mira tú, no seas perezoso, Ama-Key. Ama-Yuya, no seas mentiroso. Y Ama-Sua, no seas ladrón. Solamente el imperio Inca se basó en estas 3 leyes y fue un imperio grande y poderoso. La ley del imperio se regía bajo estas 3 normas, que eran aplicadas a todos los que vivían en el Tahuantinsuyo. Qué interesante. Entonces ya decía, si yo te pregunto, chicos, ¿cuáles eran las leyes incas? Tú me dices, no seas mentiroso, no seas ladrón y no seas perezoso. Muy bien, pero ellos tenían que comunicarse, ellos tenían que hablar. Entonces, el idioma oficial del imperio Inca fue el Runasimi en sus inicios, que luego se mandó o se convirtió en el quechua propiamente dicho, aunque como habían muchos pueblitos conquistados podían emplear su propio dialecto para comunicarse. Por eso que el quechua, por ejemplo, de Cusco es diferente al quechua de, por ejemplo, Cerro de Pasco, porque la tonada o algunas palabritas se pueden diferenciar, pero finalmente se convirtió en todo el Tahuantinsuyo el idioma oficial, el quechua. Ahora, en la próxima clase, chicos, vamos a hablar sobre las manifestaciones culturales, o sea, ¿eso qué significa? ¿Cómo fue su arquitectura? ¿Qué actividad realizaban los incas? ¿Cómo fue su textilería? ¿Correcto? ¿Qué monumentos nos han dejado los incas? ¿Cómo era su cerámica? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Espero que te haya gustado la clase y que podamos resolver las preguntitas de nuestra ficha. Los quiero mucho, abrazo de oso y hasta luego, mis amores.